La sangre nos conecta a todos, comparte la vida, dona sangre. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar de un tema del cual no solemos pensar mucho hasta que lo llegamos a necesitar. Hoy vamos a hablar de la donación de sangre. Es muy probable que usted en algún momento haya tenido a un familiar, un amigo cercano, que haya tenido que ser sometido a una intervención quirúrgica, de repente ha sufrido un accidente o tiene alguna enfermedad y tenga la necesidad de donantes de sangre. Muchas veces por miedo o por desinformación, nosotros no nos convertimos en ese donante necesario. Hoy vamos a hablar de la donación de sangre. Pati, ¿cómo estás? Un tema tan importante, pero para empezar por el inicio, ¿qué es la sangre? Bueno, Jennifer, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar de la sangre, que es ese órgano súper especial que tenemos en el cuerpo. La sangre tiene dos componentes, un componente líquido que se llama el plasma y tiene un componente sólido que son las células. Tenemos plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos y la función más importante de la sangre es llevar el oxígeno a todo el cuerpo y los transportadores de ese oxígeno son los glóbulos rojos. Ahora, sabemos incluso, Pati, de que cuando una persona se acerca como donante voluntario de sangre de su órgano sanguíneo, puede recibirse no solamente pues los glóbulos rojos, la sangre en sí, también las plaquetas, el plasma. Lo que pasa es que, dependiendo de qué es lo que se necesita, un donante puede dar sangre completa o puede dar componentes de la sangre. Pero una cosa importantísima, y justamente eso lo vamos a revisar, es que la sangre se recambia muy rápidamente. Tú sabes que nuestro cuerpo, a través de la médula ósea, que es, si tú rompes un hueso de pollo, puedes ver esa parte rojita dentro. Los animales, pasa igual con los animales que con los humanos. Nuestra médula ósea produce alrededor de 4 millones de glóbulos rojos por segundo. Una persona tiene entre 4,5 litros a 5 litros en todo su cuerpo y estos se recambian toda mi sangre puede recambiarse entre cada 2 o cada 3 meses. Pero lo más importante es que cuando uno dona sangre, uno dona menos de medio litro. Y ese medio litro se repone casi completamente en 24 horas con solamente tomar líquido. Es decir, 450 mililitros, ¿no?, de sangre que le retiran a este donante voluntario. Tengo entendido que es más o menos el 8% de nuestro peso lo que tenemos pues en sangre. Bueno, es cierto que las personas más grandes van a tener más volumen de sangre que las personas más pequeñas, por eso existe un límite y una de las recomendaciones es que los donantes de sangre deben tener por lo menos 50 kilos de peso. Pero ¿sabes qué? Ahora vamos a pasar a un informe y vamos a ver por qué la donación es importante, qué pasa con la donación de sangre aquí en el país, porque sí necesitamos sangre para poder salvar vidas. Veamos el informe. Mi nombre es Alejandro Carranza, tengo 49 años, soy donante de sangre desde el año 2015. El motivo de la donación empieza porque acudí a ayudar a un familiar y veía que era tanta la necesidad que decía, ¿por qué no hacerlo una vez anual? Y decidí hacerlo a partir de los días 20 de diciembre de cada año. Me acerco al Hospital Rebagliati y estoy donando. O si veo a alguien en desesperación, le pregunto de qué tipo de sangre tiene su familiar, si se puede hacer el canje y le dono. A veces me dicen, ¿cuánto le doy? Le digo que no, porque es algo voluntario, es un acto humanitario en el cual debemos tener todos claro esa ayuda, ¿no? Que normalmente en los meses de diciembre hay más accidentes, se adelantan los partos y le puede ayudar a mucha gente, ¿no? Estoy acostumbrado a tomar siempre vitaminas, multivitamínicos, vitamina C. Mi familia es del norte, entonces tenemos una alimentación balanceada, siempre da más en pescado, ¿no?
también comemos sangrecita. Me preocupa que a partir de los 55 años, esa edad ya no pueda seguir donando, ¿no? Quisiera que las generaciones futuras sigan esta cadena para abastecer. Cada día somos más personas y se necesita mucha más sangre. Ahora qué importante, Pati, como lo hemos escuchado de don Alejandro, es tener esta cultura, esta conciencia de donación de sangre y no solamente hacerlo porque de repente tenemos que reponer las unidades de sangre que algún familiar, amigo cercano ha necesitado para una urgencia, sino que se hace una costumbre, como lo decía él mismo, ¿no? Él ya sabe que todos los años o periódicamente se acerca a donar sangre. Una de las cosas que se necesita en un país como el de nosotros, porque ya se hace en otros países, es tener una cultura de donación. Las personas mismas somos bancos de sangre, porque el hospital solamente puede tener un número de unidades por un tiempo determinado, porque la sangre no dura para siempre. Y la donación debería ser voluntaria, significa que debería ser un acto solidario en el que las personas de manera regular puedan dar sangre. Eso es lo que estamos buscando y eso es lo que nos ha contado don Alejandro. Yo voy y dono porque quiero ayudar. Necesitamos más bancos de sangre, personas que vayan a poder donar día a día, porque muchas otras personas que tienen enfermedades crónicas o que tienen cirugías necesitan esa sangre. Hay que precisar que no se puede producir en ninguna máquina la sangre, no se puede producir de manera sintética. La única forma de obtener sangre es que un humano se acerque a donarla. Por eso es que es muy importante el tema de la donación voluntaria de sangre. Vamos a ver un informe precisamente al respecto, pero antes les voy a recordar, amigos, porque sé que ustedes ya lo han apuntado en sus agendas, ya lo tienen incluso registrado en su teléfono celular, las redes sociales a las cuales usted puede acercarse para ya empezar a participar en este tema. Vamos a tener no solamente el testimonio de don Alejandro, sino otros testimonios y también la consulta de nuestros especialistas para derribar esos mitos y usted también se acerque a donar sangre. Vamos a ver un informe al respecto, Patricia, y luego seguimos conversando, derribando esos mitos de la donación de sangre. Hoy más que nunca el mundo necesita gestos de solidaridad y altruismo. La donación es un claro ejemplo de ello. Si lo era antes, ahora, en medio de una pandemia, cuando la vida se convierte en el único bien preciado, se hace necesario e indispensable. El año pasado en nuestro país solo el 1.06% de peruanos donó sangre, lo que equivale a un poco más de 358.000 unidades, una cifra muy lejana a las 640.000 unidades de sangre que promedialmente se necesitan. Según cifras del MINSA, el año pasado el 13.5% del total de donantes fueron voluntarios no remunerados, un crecimiento frente al 2018 que fue solo 9.8%, números que evidencian la toma de conciencia de los peruanos, pero que resulta insuficiente. En lo que va de la cuarentena, del 31 de marzo al 30 de junio, según el Banco de Sangre y Hemoterapia del Ministerio de Salud, se logró recaudar 5.928 unidades, gracias a las campañas y a la colaboración de la empresa privada que cedió sus instalaciones. Pese a ello, menos gente fue a donar, por temor a un contagio y por las restricciones establecidas. El INEN recolectó para sus pacientes con cáncer 30 unidades de sangre al día, cuando lo usual era 120. Ahora, levantadas las restricciones y con mayor demanda de sangre por accidentes y operaciones programadas, se hace necesario duplicar las cifras de donación. Los especialistas recomiendan que los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres cada 4, periodo en el que se recuperan los niveles de hemoglobina. En una sola donación, en la que se extrae menos de medio litro de sangre, se obtienen glóbulos rojos, plaquetas y plasma que pueden ayudar a pacientes con una pérdida importante de sangre, producto de un accidente, para pacientes oncológicos, gestantes, entre otros. Pero no solo hay beneficios para quien lo recibe. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, donar sangre también reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, porque pone en marcha el mecanismo de regeneración de glóbulos rojos que ayudan a una mejor oxigenación de los órganos, es decir, garantiza una sangre segura. Además, el tamizaje o examen previo a la donación podría detectar alguna enfermedad contagiosa o cuadro de anemia del potencial donante. Es así, la importancia de concientizar a la población que donar sangre es donar vida y salvar vidas. Qué importante lo que hemos escuchado. Del año 2018-2019 se incrementó un poquito
cachito la cifra de donantes. 2020, lamentablemente, la cifra bajó por el tema de la pandemia, porque habían restricciones, pero es necesaria el tema de la donación de sangre. Vamos a dar ahí, está apareciendo en la parte inferior de la pantalla, los teléfonos para que usted pueda enviar sus preguntas, sus comentarios, sus consultas a nuestros especialistas. Justamente ya tenemos a través de las redes sociales una primera consulta. Vamos a hacer la lectura, llega a través del Facebook. Sonia Martínez nos pregunta: soy donante, pero me dio COVID hace poco. Me recuperé felizmente. ¿Cuándo podría volver a donar sangre? Una muy buena pregunta que también la tengo latente en la cabeza, Pati. Mira, esta es una excelente pregunta y justamente en este momento es cuando más donantes necesitamos, porque durante todo este tiempo de COVID la gente ha tenido miedo de ir a donar, los hospitales han estado cerrados y entonces aquí viene el gran mensaje. Si una persona ha tenido COVID y ya se recuperó, al mes ya puede donar. Lo único que necesitamos es que poder saber en qué momento tuvo la infección. Pasó un mes, puede donar y con eso puede ayudar a otras personas. Así que creo que esto debería servir a todos porque ha habido gente que se ha infectado y que era donante voluntario antes y tenía este temor. Gracias por esa pregunta ha sido muy, pero muy buena. Y hay otra cosa importante que yo quisiera recoger del informe y quiero subrayarlo para todos. La gente siempre piensa que donar sangre es solamente voy a ayudar a otros. Y creo que tenemos que tener una actitud solidaria. Pero ¿saben qué? Donar sangre también tiene beneficios. Porque lo que uno hace es estimula la médula ósea, se estimula y recambia sus glóbulos rojos más rápido. ¿Reoxigena los glóbulos? Mira, lo que pasa es que tus glóbulos rojos pueden ser viejitos y lo que haces es los donas, inmediatamente tu médula ósea vuelve a producir y tienes nuevos glóbulos rojos listos, vivitos y coleando para oxigenar tu cuerpo. Muy bien, pero hay más beneficios incluso para todos aquellos que son donantes, incluso en el momento del tamizaje o cuando se hace esa detección si se puede donar o no. Pero para conversar con ello, vamos a sumar a este pool de especialistas que empieza en cabeza Pati, claro que sí, al doctor José Fuentes Rivera Salcedo. Él es director ejecutivo de la Dirección de Banco de Sangre y Hemoterapia de Pronaveas del Ministerio de Salud. Y también sumamos a la doctora Milagros Ramírez. Ella es jefa del Banco de Sangre del INE. ¿Cómo están con ambos? Muchas gracias por sumarse a Cuerpo Médico. Doctora, se hablaba de beneficios, no solamente que se reoxigena, ¿no?, la sangre del donante, sino que también se da la posibilidad de que al momento de que uno se acerque pueda detectarse de repente algunas falencias en su salud como la anemia. Hola. ¿Nos escucha, doctora Ramírez? Sí, sí. Perfecto. Gracias. Sí, hablábamos de los beneficios que tiene una persona cuando se acerca a donar y que en un inicio nomás puede determinarse incluso si es que tiene anemia o no. Sí, efectivamente, muchas gracias por la intervención. Sí, los donantes pasan una entrevista previa en la cual también se va a tomar una muestra para hacerle un dosaje de hemoglobina y su grupo sanguíneo. Y llevan una consejería, ¿no?, de detectar alguna deficiencia o una hemoglobina que no esté adecuada. Entonces nosotros le vamos a dar una consejería que va a ser muy importante para beneficio de su salud. Exactamente, sí. ¿Qué tal? Doctor Fuentes, qué gusto verlo. El doctor Fuentes trabaja en el programa nacional que tiene que ver con sangre que se llama Pronaevas. Bienvenido a nuestro programa. En realidad tenemos, hasta donde sé, ya tenemos una llamada en este momento. Jorge, bienvenido. Jorge de Lima, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenía una consulta, disculpe. ¿Un paciente con hipotiroidismo o hipertiroidismo puede donar sangre? Esa es una excelente pregunta que se la vamos a hacer al doctor José Fuentes. Doctor José Fuentes, ¿escuchó usted la pregunta? Si pacientes que tienen hipotiroidismo o hipertiroidismo podrían ser donantes voluntarios de sangre. Doctor Fuentes. Creo que no nos puede escuchar mientras que superamos ese desperfecto al final del audio. Es importante, Patricia, ¿no? Porque muchas veces se suele pensar de que cuando se tienen algún tipo de enfermedades, eso prácticamente ya lo tiene uno supeditado a no donar. En esos casos, ¿esta enfermedad es precisión para no donar? Mira, en general, prácticamente si las enfermedades están controladas,
y la persona está tomando su medicamento, como lo dijimos el día de ayer, con diabetes, con hipertensión, igual que con problemas tiroideos, si la persona está controlada, puede donar sangre. No se le escucha nada. Y no hay ningún problema. El otro, yo creo que podríamos aprovechar. Doctora, ¿está usted conectada? ¿Nos está escuchando? Sí, doctora, buenas tardes. Fantástico. Efectivamente. Porque ahorita, Claro. bueno, la verdad es que estamos viviendo en los tiempos del COVID en los que tenemos que hacer estas cuestiones virtuales y a veces la internet nos falla. Nueva No sé si normalidad. escuchó usted y quisiera agregar algo al comentario, porque nos preguntaban si una persona con hipo o hipertiroidismo puede estar donando sangre o podría ser un donante voluntario. Efectivamente, como la persona va a pasar un chequeo previo, entonces si tiene antecedentes de hipotiroidismo, no hay ningún problema. Si está con su medicamento y está compensada, efectivamente. En los casos de hipertiroidismo, tienen que pasar una evaluación previa, es decir, nosotros le vamos a controlar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, porque podrían tener una descompensación, ¿no? Entonces, pero se hace una evaluación previa y si reúne las condiciones, efectivamente puede ser un excelente donante de sangre. Doctora Ramírez, yo he copiado una infinidad de preguntas que han llegado desde que estábamos haciendo la promoción de que íbamos a tocar ese tema. En principio, requisitos para las personas que quieran donar, porque la pregunta es, no sé si puedo donar y no sé cuánto de eso me vaya a afectar a mí al momento de donar. Ya, efectivamente, lo primero que tenemos que tener claro es nuestro documento de identidad. Ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos, ¿no? Y haber descansado bien la noche anterior. De preferencia, no estar tomando ningún medicamento y, bueno, como van a pasar una evaluación No sé si es previa, el sistema de ustedes. entonces vamos a hacerle algún tipo de cuestionarios, ¿no? De viaje a zonas endémicas. Ahora, doctora, perdóneme que Perdón. para que quede Dígame. claro, no estar tomando ningún tipo de medicamento, pero por ejemplo, si es un diabético o un hipertenso o alguien que tiene un problema de la tiroides, la idea es que sí esté tomando su medicamento y esté bien controlado, ¿no es cierto? A eso se refiere. Así es, doctora, sí, Excelente. efectivamente. Perfecto. Doctora Ramírez, y si es una mujer que está en una edad reproductiva y tiene como método anticonceptivo, ¿no?, el método hormonal, ¿puede también donar? Sí, no hay ningún inconveniente, no hay ningún inconveniente. Solamente las personas que son gestantes o dando de lactar en periodo de lactancia sí deben evitar donar sangre, ¿no? Durante la Pero gestación, si está con algún método anticonceptivo no hay ningún inconveniente. la gestación, Pueden ser donados. No, está contraindicado en gestantes y mujeres dando de lactar. Bueno, la verdad es que tenemos muchísimas preguntas, pero creo que vamos a ir a un corte en este momento. Por favor, doctora, manténgase ahí porque tenemos una serie de preguntas. La gente quiere saber y esperemos que hayan más donantes voluntarios si respondemos a esas preguntas. Así que volvemos en un momento. Continuamos conversando hoy en Cuerpo Médico en esta hora especial, solo por el día de hoy. Estamos hablando de la donación de sangre. Hablábamos con la doctora Ramírez de la importancia y siguen llegando las preguntas, Pati. Así es. Doctora Ramírez, quisiéramos hacerle una pregunta porque esto lo está preguntando todo el mundo. ¿Hasta qué edad se puede donar sangre? ¿Y por qué? Es hasta los 60 años, pero también hay una ligera concesión en personas que tengan hasta 65 años, previa evaluación del médico de banco de sangre. Porque hay personas que tienen 64, 65 años y se encuentran en perfecto estado de salud. Dímela. Entonces, en teoría es hasta los 60, pero se puede ampliar hasta los 65 previa evaluación. Eso es excelente. Escuchaste el testimonio del señor Alejandro y él estaba preocupado porque lo que decía es, creo que solamente voy a poder donar hasta los 55 y yo realmente dono de corazón. Entonces, la gente puede donar hasta los 60 y aquellos que son donantes voluntarios, ya casi caseritos y siempre donan,
tienen buena salud, pueden tener esa concesión especial y pueden donar hasta los 65 años. Y justamente esa es la idea, ¿no? Que como uno es donante voluntario, va a mantenerse siempre saludable para acudir a su cita, ¿no?, de donación de amor a través de la sangre año a año, y podría extenderse incluso este plazo. Tenemos ya una consulta a través del Facebook, vamos a darle lectura rápidamente para que la doctora Ramírez nos lo lea. Cecilia Medina nos pregunta, ¿cómo hago para recuperar glóbulos rojos y poder donar nuevamente? Buena pregunta. Doctora Ramírez. Ya, lo primero es esperar. Si es un caballero, en 3 meses habrá recuperado su hemoglobina. Y si es una dama, hay que esperar unos 4 meses. El volumen, sí, como dijo la doctora Patricia, se recupera en 24 horas, ¿no? Y hasta menos de repente, solamente con la ingesta del líquido. Ahora, si uno tiene muy buena hemoglobina, es decir, 14, 15 o 16, entonces igual hay que esperar el tiempo prudencial para volver a donar sangre. Pero las personas tienen que comer algo especial, tienen que comerse un pollo a la brasa, tienen que comer más de la cuenta, ¿o es su alimentación saludable? No, una comida saludable, sí. ¿Debo ir en ayunas, doctora, para donar sangre? Definitivamente no. Simplemente evitar la ingesta excesiva de grasas, ¿no? Digamos, palta, chorizo, huevos fritos, frituras. Pero un desayuno ligero siempre es recomendado. No deben ir en ayunas. Hay otra pregunta que están haciendo. ¿Ya aquí en el país se están identificando a los donantes voluntarios con algún tipo de carnet o registro? ¿Está eso en proceso? En otros países existe, y no solamente eso, sino que al reconocerlos casi como héroes de la patria, porque son nuestros bancos de sangre ambulantes, inclusive tienen algunas ventajas como descuentos o entradas al cine, etcétera. ¿Estamos en ese camino para poder reconocer al donante voluntario, doctora? Sí, efectivamente, bueno, en el INE les damos un carnet donde ponemos su grupo sanguíneo y el nivel de hemoglobina que obtuvieron. También entregamos unos diplomas a los donantes frecuentes y a las empresas que han colaborado con nosotros y nos han abierto las puertas para realizar campañas. Tuvimos la oportunidad de contar con el remis de Uber cuando tuvimos las campañas en Chorrillos. Entonces, en 2 oportunidades, ¿no? Entonces, a través de las gestiones del Ministerio de Salud, nos daban unos códigos y se los entregamos a los donantes, y los donantes regresaban a su casa totalmente gratis, claro, ¿no? Con el Uber. Buenísimo. Doctora, Sí, tenemos otra consulta desde Surco. Gracias por llamar, te escuchamos. ¿Qué tal? Tenía una consulta sobre la que he recibido información un poco contradictoria y quería saber si me podían aclarar esa duda. Si me he hecho un tatuaje recientemente, ¿puedo donar sangre? Los tatuajes. Debe haber pasado 1 año. Sí, eso es una medida de seguridad, porque en el contexto de que uno haya podido infectarse con hepatitis C, sobre todo, como tiene un periodo de ventana largo, entonces por seguridad se ha determinado que debe pasar 1 año de haberse hecho algún tatuaje o un piercing, ¿no? Doctora, pero es súper interesante porque además antes simplemente se creía que una vez que uno estaba tatuado ya nunca más podía dar sangre, pero ahora podemos esperar 1 año, le van a hacer como parte del despistaje para donar, van a chequearlo para asegurarse que no tuvo o no se contagió de ninguna infección como la hepatitis C y va a poder donar. Esa es la buena noticia, ¿cierto? Así que espero que ahora sí quede claro. Doctora, me hacen una consulta a través del Twitter y me preguntan qué ocurre con las personas que se consideran de orientación sexual homosexual. ¿Ellos pueden donar? Ya, efectivamente, ese es un tema muy delicado. Las personas de alguna, digamos, homosexuales o bisexuales pasan, como les decía, por una entrevista previa, ¿no? Más que todo es el comportamiento sexual lo que importa, porque podrían tener varias parejas, podrían tener una conducta de riesgo, como la población heterosexual también, ¿no? Entonces, eso más que todo define la conducta o el comportamiento o, digamos,
ese es más que todo es el punto entre homosexuales o bisexuales o heterosexuales. Exacto, más es el comportamiento, las conductas de riesgo que el hecho de que una persona sea homosexual o bisexual, ¿no? Perfecto. Ok, o sea, en pocas palabras, sí pueden donar. Claro. Y el tipo de tamizaje que se hace con respecto a su comportamiento de riesgo que podría asociarse con VIH, que es una de las cosas que también se tamiza, es lo que se evalúa. Igual que se estaría evaluando en una persona que sea heterosexual. Y esto es un paso adelante que tenemos aquí en el país. Creo que vamos avanzando, ¿no? Claro que sí. Me dicen que tenemos una pregunta por Twitter. La podemos, o por Facebook en la pantalla, ahí está. Karina Briones, doctora, nos pregunta, las personas que fuimos infectados con COVID-19, ¿podemos donar sangre? Sí, efectivamente, después de un mes, como ya usted también lo dijo, de un mes de estar asintomático, la persona puede donar sangre sin ningún problema. Pero es importante repetirlo, fíjense, ya van 2 personas que nos lo preguntan, entonces que quede claro, las personas que han tenido COVID pueden donar sangre, pero esperamos, se tiene que esperar un mes de haberse recuperado, que significa que deben sentirse bien, estar totalmente asintomáticas, y si fueron asintomáticas es un mes después de su diagnóstico. Es decir, uno tiene que ser saludable porque obviamente está dando su sangre y tiene que dar sangre y que signifique salud. Doctora, hay otra consulta. Me preguntan en relación a los protocolos de información para las personas que se quieren acercar a donar sangre. ¿Hay una web, a un lugar donde puedan ellos informarse? Sí, bueno, en las redes sociales el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas pone, ¿no?, los requisitos, también los mitos que se encuentran en la donación de sangre. Nosotros hemos implementado un módulo de atención al donante, en la cual el donante no pasa por el hospital, ingresa por otra puerta, ¿no? Y entonces con todas las medidas de lavado de manos, control de temperatura y el distanciamiento social requerido, que es el protocolo que hemos instalado en el hospital, ¿no? Perfecto. Tenemos una llamada en este momento por teléfono. Verónica. Verónica, ¿sí? ¿Estás en Hola, línea? buenas tardes. Hola, sí, ¿cómo estás? tardes. Qué gusto que nos llames. Dime, ¿cuál es tu consulta? Sí, son 2 cosas puntuales. Respecto primero a ese rumor que refieren que cuando uno dona sangre gana peso, ¿no? O sea, tiende a engordar, que es un rumor que siempre se escucha. Y otro, si las personas con algún problema, por ejemplo, de anemia o de problemas de coagulación, ¿podrían donar sangre? Perfecto. Entonces, 2 preguntas. 1, ¿cuando uno dona sangre engorda? Y no, la segunda... definitivamente no. A ver, comencemos con la primera. No hay ninguna relación entre ganar peso y donar sangre, a menos que la persona, digamos, psicológicamente, por el hecho de haber donado sangre, decida ingerir mayor cantidad de alimentos, pero tendría que ser por un tiempo prolongado para que pueda subir de peso. Pero no hay ninguna relación. Y en lo referente a la anemia o enfermedades de coagulación, esas personas no pueden donar sangre. Es por eso que se les hace un análisis previo para determinar la cantidad de hemoglobina que tienen, ¿no? Y si ya tienen algún antecedente de alguna enfermedad de coagulación, no van a donar sangre. Perfecto. Doctora, tenemos otra consulta, llega a través de las redes sociales. Maritza Gutiérrez nos pregunta, sufro de hipertensión y por ese motivo tengo miedo de donar. ¿Qué tan riesgoso es hacerlo con mi condición? Doctora. Ya, como va a pasar una consulta previa, entonces nosotros vamos a tomarle la presión, vamos a investigar qué tipo de medicamentos está tomando y de acuerdo a eso sí puede donar sangre si es una hipertensión controlada. Entonces, una persona hipertensa no tiene riesgos para donar si está controlada. Está controlada, ¿no? Excelente. Y además, como parte de todo el despistaje, resulta que le hacen un chequeo y además le toman muestra de sangre, que es otra de las ventajas de donar sangre. Y muchas veces incluso eso podría determinar, ¿no?, que yo conozca de que estoy baja de mi hemoglobina y de repente por ahí hasta puedo tener cuadros de anemia. Doctora, me preguntan también a través de las redes si es que este proceso de la donación duele, ¿cuánto tarda? Ya. Bueno, dolor no existe, ¿no? Porque es un inconcito que es la aguja de la bolsa colectora y tarda
más o menos en llenar la bolsita entre 8 a 10 minutos y luego la persona tiene que quedar en reposo entre 10 y 15 minutos, mientras se le ofrece algún rehidratante, ¿no? Entonces, básicamente son 20 minutos en los que dona, más 10 minutos de entrevista, son 30 minutos de su tiempo, sí. Y el procedimiento, tengo entendido, pues para la donación de plaquetas es otro más largo, que lo vamos a conversar. Pero Pati, doctora, ¿qué le parece? Vamos a hacer una pausa. Estamos tomando nota de todas las preguntas que están llegando en redes sociales y por teléfono para seguirlas. Vamos a hacer una pausa en Cuerpo Médico y regresamos hablando de la donación de sangre. Bueno, y ahora que estamos respondiendo las preguntas, nos damos cuenta que hay una serie de dudas y hay una serie de mitos que probablemente no están permitiendo que la gente done de manera voluntaria. Y vamos a ver algunos ahora mismo. Comencemos con el primero, porque se ha repetido. Donar sangre engorda. Creo que a estas alturas los que nos han estado acompañando desde un comienzo ya lo saben. No hay ninguna relación entre subir de peso y donar sangre. Lo que uno tiene que hacer después de donar sangre es tomar líquido, alimentarse de manera saludable, pero el donar sangre no aumenta el peso. Así que esto es falso. Y vamos a ver el siguiente. Si dono sangre, me quedo débil. Y esta es una de las cuestiones que mucha gente piensa. No voy a donar sangre porque me voy a quedar después débil. ¿Cuánto me va a demorar para ponerme bien? También lo hemos escuchado. El cuerpo humano es tan fantástico que en menos de 24 horas recupera todo el volumen y muy rápidamente recambia los glóbulos rojos que uno pierde. Así que por donar sangre, uno no se debilita. Nuestro cuerpo compensa la cantidad de sangre que se ha perdido de manera muy rápida y no nos debilitamos. El tercer mito. Los materiales con los que se extrae la sangre son usados en varias personas. Hay gente que lo que piensa es que puede ser riesgoso. De repente me infecto, de repente me meten algo en el momento que dono la sangre. Pero lo que sucede es que hoy en día se usan materiales absolutamente estériles. Nada se reusa y los bancos de sangre tienen condiciones de bioseguridad muy estrictas justamente para que esto no pase. Así que este mito es falso. La gente no se infecta por donar sangre. Y para cada nueva donación hay un nuevo equipo, estéril y descartable, y hay todos los cuidados del mundo. Importante, Patricia, lo que acabas de señalar, porque incluso mucha gente dice, mejor no voy a donar sangre porque de repente por ahí algún familiar lo necesita, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir después si es que yo no voy a tener esa oportunidad de donar si es que mi familiar necesita? ¿La sangre se puede renovar cada cuánto? Nos explicabas. La sangre se renueva, como habíamos dicho, y lo habían dicho también la doctora, cada 2 o 3 meses. Eso significa que, fíjense, si tuviéramos esa cultura solidaria, no tendría que preocuparme yo solamente por donar de mi familia porque sabría que toda mi comunidad podría ser donante. Así que eso es lo que tenemos que crear una comunidad de donantes voluntarios. Es toda una cadena de amor, Pati. Una cadena de solidaridad, una cadena, suena feo de sangre, ¿no? Pero es sangre para salvar vidas. Por eso empezábamos este programa diciendo que la sangre nos conecta. Vamos a recordarle rápidamente los teléfonos 619-0774 y 619-0776 y damos la bienvenida a los especialistas que nos siguen acompañando. Estamos con la doctora Milagros Ramírez, jefa del Banco de Sangre del INEM, y también estamos con el doctor José Fuentes, director ejecutivo de la Dirección de Banco de Sangre y Hemoterapia. Doctor Fuentes, ¿está con nosotros? Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? En principio me hacen una pregunta a través de las redes y nos preguntan sobre qué porcentaje, o mejor dicho, cifra de hemoglobina uno puede donar.
Hay una jovencita que nos pregunta que tiene 12.5, no tiene la certeza si puede donar o no, porque dice yo soy pequeñita incluso, y con esa cantidad de hemoglobina no sé si sería bueno o no sé si me acepten. Bien, saludándolo a la doctora Milagros, a nuestra ex ministra. Bueno, señalarle que el año 2018 nosotros sacamos una serie de guías que establecen criterios de donación. Y uno de los criterios obviamente es calcular el volumen sanguíneo, saber peso y talla, que es muy importante. Personas que son bajitas pero tienen bajo peso obviamente no van a poder donar. Pero hay personas que sí son altas y tienen un determinado peso, pueden donar. El problema es que cuando nosotros seleccionamos a los donantes en los hospitales, la gran mayoría desconoce los procedimientos y eso es un gran problema. Hace años hicimos unos estudios de investigación de por qué la gente no donaba y la principal causa era porque no se les había invitado a donar sangre. Entonces yo creo que es una tarea pendiente ahí. Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer aquí justamente. Entonces es importante conocer el peso, la talla y no solamente la hemoglobina. Es eso, doctor Fuentes, realmente. Es lo que nos está haciendo notar, ¿cierto? Exacto. La hemoglobina mínima obviamente es 12.5 en el caso de las damas y depende también de las condiciones, porque hay gente que está en la altura y está con 17, 18 gramos de hemoglobina. Normalmente hablo de Cerro de Pasco, pero la gente a nivel de la costa generalmente está con 12.5 en el caso de las damas, 13 en varones, ¿no? ¿Qué me indicaría, doctor Fuentes, una hemoglobina sobre 20? Si es que de repente yo por ahí estoy en la sierra y sabemos que ahí la sangre llega a ser incluso un poquito más viscosa, ¿verdad? Sí, cuando ya hablamos de valores no adecuados, como es el caso de eritrocitemias o policitemias, estos valores obviamente ya tienen efectos que se asocian a enfermedad, ¿no? Entonces no se debe de donar en esas condiciones, porque generalmente lo que se hace son exsanguíneos transfusiones para mejorar su nivel de hemoglobina. Recuerden que cuando una persona tiene demasiada cantidad de hemoglobina, obviamente tiende a hacer una hiperviscosidad, o sea, la sangre se vuelve más espesa y que puede ocasionar también alteraciones, ¿no? Muy bien, doctor Fuentes, tenemos otra... Para aclarar un poquito, porque lo importante, es bien importante lo que está diciendo el doctor Fuentes. Entonces, hay un nivel de hemoglobina que es ideal para poder donar. Está más o menos por encima de 12.5. En las personas de la altura a veces es un poquito más alto, pero si está por encima del nivel, justamente si está donando y le detectan que tiene ese nivel un poco alto, le van a hacer recomendaciones como, por ejemplo, el tratamiento que menciona el doctor, que una persona de repente no sabía que la necesitaba. Y nuevamente vamos al mismo tema. La donación de sangre puede permitirnos también detectar ciertas cosas que no conocemos. Y perdóname, pero era importante aclarar. Claro que sí, Patricia, pertinente incluso tu acotación, porque esa es una de las ventajas que vamos, ¿no? De alguna manera resaltando de los beneficios de ser donante. Vamos con William, que nos escribe, nos llama, mejor dicho, desde Chiclayo. ¿Cómo estás? Gracias por llamarnos. ¿Cuál es tu consulta a nuestro especialista? Buenas tardes. Te escuchamos. Wilson. Yo he sido donante, pero me detectaron hígado graso hace 4 años. Hígado graso. ¿En cuántas oportunidades has donado, Wilson? Anteriormente he donado ya varias veces, todos los años. ¿Eres un donante voluntario recurrente? Así es, exactamente. ¿Cuál es tu consulta, Wilson? Quisiera saber si después del tratamiento que he seguido por esos años, puedo volver a donar. O sea, la pregunta es, a él le hicieron un diagnóstico, doctor Fuentes, de hígado graso y aparentemente le dijeron que por esa razón no podía donar. Él ha recibido un tratamiento y quiere saber si con ese diagnóstico y con el tratamiento podría donar sangre. Sí, en realidad para una donación de sangre se requiere una evaluación médica. No es tan simple como pensamos de que solamente pongo el brazo y se acabó. Nuestra responsabilidad desde el punto de vista médico es el principio de no hacer daño. Eso creo que todos lo sabemos. Por eso que es muy importante que a todo donante se le evalúe. Obviamente un hallazgo, que es un signo de haber encontrado un hígado graso, que puede tener muchas patologías.
pero si está compensado, no tiene ningún inconveniente, no tiene efectos secundarios, obviamente en la sangre, puede ser donante. Pero como quedamos, la donación tiene que realizarse a través de una selección del donante, y ese es un acto médico que generalmente los bancos de sangre disponen. Por eso que el ministerio exige que tenga un responsable médico para evaluar todos estos casos especiales. Y un criterio muy interesante: el donante repetitivo justamente se beneficia con esto, porque a través de la evaluación que se hace nos permite detectar cierto grado de enfermedades, así como educarlos en salud, ¿no? Entonces, la recomendación para el señor que nos llamó, para Wilson, es: si tienes ganas de donar, acércate, porque lo que van a hacer es te van a chequear y van a ver si a estas alturas cumples con los criterios, porque el hígado graso solo no es una razón para que no dones. Te van a chequear, van a ver, y si estás realmente compensado y no hay problemas, vas a poder donar. Y el doctor lo que ha hecho es, ha subrayado nuevamente que uno de los beneficios de ser donante de sangre es que además, cada vez que vas a donar, prácticamente tienes un chequeo médico, la parte médica, y además pruebas de laboratorio, lo que es buenísimo porque se pueden detectar cosas más temprano. Es un plus incluso para los donantes de sangre. Tenemos otra consulta, llega a través de las redes sociales, el Facebook, vamos a darle lectura rápidamente. Dani Vargas nos pregunta: soy una persona de 31 años con antecedentes de ACV hemorrágico, dice y operado de una malformación arteriovenosa cerebral. ¿Puedo donar sangre o tengo algún riesgo? Doctora Ramírez, la pregunta va para usted. Sí, efectivamente, si ya tendríamos que indagar en qué condiciones se encuentra esa malformación arteriovenosa, ¿no? Entonces, como bien dice el doctor Fuentes, en la evaluación previa que hacemos, vamos a definir si es conveniente o no, porque lo primero que tenemos que hacer nosotros es cuidar al donante. Si el donante entra sano y entra bien, tiene que salir en las mismas condiciones, ¿no? Entonces va a depender qué tipo de enfermedad tiene, qué medicación está siguiendo, y si en algún sentido podría ser perjudicial, esa persona no va a ser candidata a donante de sangre. Entonces, nuevamente, si tiene ganas de donar, que se acerque, le van a hacer el chequeo y ahí definirán si puede donar o no. Creo que es una cuestión bien clara y bien importante. Ahora, yo quería aprovechar, aprovechando que está el doctor Fuentes, porque hace un rato estuvimos hablando acerca de los carnets de voluntarios, y lo que nos contó la doctora Ramírez es que en el INEM por lo pronto sí dan el carnet, pero existe ya la estrategia, se está trabajando para que en el Perú, no solamente en el INEM, sino a nivel nacional, digamos, podamos tener voluntarios. Ese que ha sido el gran sueño. Yo sé que usted es un pionero en este tema de donación de sangre. Estamos acercándonos para poder reconocer a los héroes que donen sangre de manera voluntaria siempre y de manera así regular. ¿Cómo vamos con eso? Sí, doctora, gracias por lo que nos mencionó. Miren, en realidad el tema de donación pasa por un tema de responsabilidad social. Es decir, la sangre no está en los hospitales ni en los bancos, sino está en la gente. Por eso que es muy importante que nosotros entendamos que si hoy día donamos, mañana podríamos necesitar, y seguimos esta cadena, obviamente vamos a tener la suficiente capacidad para atender. Entonces, el Ministerio de Salud ha desarrollado una plataforma, ya estamos en las partes finales, para que en cualquier parte del sector público, sea transportes, educación, etcétera, una persona puede inscribirse como donante. Y señala dónde quisiera donar. Quiero donar en el hospital tal. Muy bien, el hospital tal le contesta y le dice: señores, le agradecemos por inscribirse como donante, y le programamos qué día usted puede asistir. Los criterios han cambiado. Ya no tenemos que estar en los hospitales esperando a los donantes. Tenemos que ir donde están los donantes, que es la parte más importante. Por eso que estamos desarrollando unidades colectoras con alianza con la empresa privada para poder establecer lugares para que el público, recordemos que estamos en momentos muy, muy difíciles que inclusive da miedo acercarse a los hospitales,
y esta es una oportunidad para ir donde están ellos. Entonces, eso es el primer criterio. La segunda parte que ya vamos a desarrollar es establecer el Registro Nacional de Donantes de Sangre, que lo establece el Plan de Donación Voluntaria 2018-2021, ¿no? Que es muy interesante porque este carnet va a permitir señalarnos y decirnos, este es un héroe, este salva vidas y esto nos está ayudando en la mejora de nuestro país. Recordemos que donar sangre no solamente es un acto de altruismo, no solamente es un acto de servicio, sino es un acto de servir a nuestro país. Nuestro país siempre ha sido muy solidario. Tenemos el ejemplo del terremoto 2007, tenemos el ejemplo de la explosión que hubo de un tanque de gas, y obviamente teníamos de 2.000 a 3.000 donantes diarios, abarrotaron la cantidad de lugares donde se podía vestir. Tenemos un maravilloso país que es altamente solidario. Y yo creo que solamente hay que despertar un poco. Y eso, el motivo de este programa, creo que nos puede ayudar muchísimo a despertar a esa gente la solidaridad que tenemos. Esto esté listo para poder lanzarlo desde acá. Claro que sí, no, y además, ¿no? El peruano debería de sacar el DNI y ese carnet. Vamos a ver precisamente una nota sobre el tema de las campañas. El doctor decía que hace unos años hicieron una encuesta y la gente no dona prácticamente porque no sabe dónde ir a donar. Vamos a ver una nota en relación a las campañas y cómo sumarse a esta gran cadena de amor. Estamos aquí en uno de los puntos de implementación de colecta de sangre a cargo del MINSA por la campaña Salvar Vidas está en tus venas. Y ahora estamos con la doctora Guillén, quien nos va a contar un poco cómo se viene desarrollando este proceso y, para empezar, cuáles son los requisitos para donar sangre. Doctora. En el marco de esta emergencia nacional sanitaria, debido a esta pandemia, es que los bancos de sangre estamos viéndonos en serias dificultades para obtener la sangre, ¿no? Más teniendo en consideración que la donación voluntaria en este país es muy pequeña, ¿no? Entonces, es el Ministerio de Salud quien, con todo el esfuerzo que está haciendo, ha puesto diferentes puntos de campaña de donación ya para tratar de abastecer a todos los bancos de sangre en la medida de lo posible. Y felizmente lo está logrando, estamos teniendo buena cantidad, ¿no? de donantes. Necesitamos personas entre los 18 y 65 años que estén básicamente sanos. ¿Qué es lo que se ha implementado para asegurar de alguna manera la higiene en estos lugares? Porque son espacios abiertos y debido a la coyuntura esto es extraordinario. Los donantes entran aquí ya con las manos desinfectadas y al momento de la donación es que se les hace toda una limpieza al brazo, a la zona donde se va a extraer, ¿no? Y también pasa un examen, un pequeño examen clínico por un médico, ya que es el que los evalúa esta parte, ¿no? Ya de manera que no hay todo es totalmente estéril, no es de un solo uso. Esta donación va a todas esas personas que requieren sangre, como son las hemorragias masivas, como son las personas que van a ser operadas o las personas que tienen alguna enfermedad crónica, ¿no? Como leucemia, cáncer y todo eso. Es para ellos que van, porque recuerden ustedes que si bien es cierto, estamos en una pandemia, ¿no? Con esta enfermedad, sin embargo, todos los otros enfermos continúan. Los esperamos porque nuestros pacientes requieren toda esa sangre, ¿sí? Doctora, muchísimas gracias. Jennifer, con esto cerramos esta breve entrevista. Regresamos contigo al estudio y les estaremos dejando los puntos, el horario y toda la información en breve. Así que muchísimas gracias. Ahí están pues los puntos de donación, Patricia, pero seguimos con las consultas rápidamente. Mirela desde Cercado de Lima. ¿Cómo estás, Mirela? Te escuchamos. Buenas tardes. Mirela. Mirela, ¿estás por ahí? Vamos a ver si podemos recuperar esa llamada. En todo caso, vamos a darle el pase, la alternativa a los doctores Ramírez, doctor Fuentes, para una última conclusión. Doctora Ramírez. Bueno, como bien habíamos escuchado de la doctora Patricia, la sangre no se puede fabricar, no se puede importar, la sangre siempre va a depender de otro ser humano solidario
que tenga la predisposición de ayudar a otro peruano, a otra persona. Entonces, nuestra tarea de fomentar la donación voluntaria es una tarea que no es fácil, pero estamos empeñados y estamos comprometidos con llevar esto a que todo el país, como en otros países de Sudamérica, se está dando, ¿no? Entonces, apelamos a todas las personas que puedan comprometerse, que puedan cambiar la vida de las personas, que puedan dar su sangre, porque esa sangre va a servir para que otra persona continúe en su lucha contra el cáncer, contra cualquier enfermedad que requiera de una transfusión de sangre o de plaquetas, ¿no? Entonces, sigamos en ese camino, ¿no? En ese camino de fomentar la donación voluntaria. Muchas personas no han donado porque no conocen, porque nunca tuvieron un familiar que lo necesitó. Entonces, pienso que la educación ahí es muy importante, ¿no? Claro que sí. Muy importante. Doctor Fuentes, su conclusión. Sí, miren, yo quiero darle algunos datos del año 2019 que son muy importantes. Creemos que Lima es el Perú y el Perú no es Lima. Le voy a contar, en la región de San Martín, el 70.5% de la sangre colectada es por donación voluntaria. En Cajamarca, el 55.5% de la gente es donante de sangre. Lo mismo que en Loreto, más del 40%. Eso nos está diciendo pues que el trabajo de hace 20 años que empezamos en promocionar la donación voluntaria tiene efectos. Obviamente se ve esta deficiencia en los lugares que más se consume. Lima consume el 60% de toda la sangre del Perú. Perfecto, doctor. Lo que usted nos está diciendo es que tenemos que hacer una competencia entre regiones, que el país tiene que tener más donantes y vamos a tratar de empujar. Y la razón de este programa es justamente que la gente sepa que puede donar, que no le hace daño y que puede realmente salvar vidas. Vamos a un corte. Patricia, se nos fue un programa rapidísimo. Recuerde, Cuerpo Médico en doble horario, 4 de la tarde, 10 de la noche, nos puede volver a ver. Hoy hablamos de donación y mañana vamos a estar hablando de infecciones respiratorias. Así que acompáñennos. Vamos a saber cómo prevenir, qué hacer y qué no hacer. Los esperamos. Qué bueno.